texto muy conocido, muy mencionado. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leemos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor Dios, estamos delante de ti, dándote gracias por este privilegio de poder hablar tu palabra, poder exponer tu palabra. Oh Señor, como necesitados estamos de ti, como los que dependemos de tu Espíritu. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, dándonos no solamente la explicación, la luz, la sabiduría, sino también el corazón, Señor, para poder asimilar esta palabra y poder ponerla por obra. Guíanos, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, la vida cristiana realmente empieza con un sacrificio, con el sacrificio de Cristo. Y nosotros mismos, nuestra salvación no empieza con un sacrificio para nosotros, con un sacrificio que debemos nosotros ofrecer o realizar para obtenerla. Eso es por el sacrificio de Cristo. Pero la vida cristiana, cuando ingresamos al Evangelio y empezamos la carrera del Evangelio, se trata de sacrificios. Ciertamente, muchas denominaciones, muchas iglesias, muchos cristianos, muchos predicadores tienen la idea y venden la idea de que el Evangelio en su desarrollo es como color de rosa, que venimos al Evangelio y todo va a ser hermoso, todo va a ser bueno, no vamos a sufrir dolor, no vamos a tener sorpresas desagradables, vamos a estar cargados de bendiciones, vamos a respirar bendiciones, unos nos hablan de viajes, otros nos hablan de grandes ministerios, de riquezas, en fin, hay un sinnúmero de promesas que en la mayoría de los casos son promesas humanas, son promesas vanas. Pero ciertamente el Evangelio se trata de sacrificio. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? En que nosotros disfrutamos del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y ese gozo es todo suficiente para poder mantenernos en paz, en armonía, en quietud, en esperanza, en regocijo en medio de cualquier situación que nosotros estemos atravesando. De eso se trata la vida cristiana. Yo recuerdo en una ocasión que nosotros estábamos atravesando unas cuantas pruebas y encima de eso teníamos una persona en nuestra casa de la familia de mi esposa que estaba atravesando una prueba de cáncer también, que al final de cuentas lamentablemente murió. Y recuerdo que un día yo siempre lo llevaba al oncológico, íbamos allá y cosas, con mi cuñada, que es hermana de Sara, y un día yo estoy afuera, y estoy aquí, me recosté del vehículo así, y me sentí un poco afligido, y dije en mi corazón, wow, pero cuántas pruebas, y así vino una respuesta a mi mente. Usted sabe lo que se llama oír la voz de Dios en la mente. La herencia que yo te he dado es suficiente para soportar todo el peso de la prueba de este mundo sin ella ser afectada de manera negativa. Eso me quedó grabado, esa fue la respuesta. Jamás se me ha olvidado eso. No solamente es suficiente para soportarla, es suficiente para mantenernos en esperanza, para mantenernos en gozo en medio de la situación que estemos atravesando. A veces estamos atravesando una situación difícil y
Y aún en medio de esta situación tenemos momentos de alegría. ¿Por qué? Porque es el gozo del Señor que nos fortalece. Pero en realidad, el camino del Evangelio es un camino difícil. El Señor le dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Dónde está nuestra victoria? Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces nuestro gozo, el gozo que se nos nota, la paz que se nos nota, la quietud, la fortaleza, que muchas veces quizás alguien nos puede ver y decir, pero no es que es el Señor. Él se ha comprometido con su pueblo para estar con él. El pueblo de Israel estuvo muchísimos años en el desierto, 40 años en el desierto, donde no había nada, pero no le faltó nada. Hubieron muchas pruebas y dificultades, pero la gracia de Dios fue mucho más abundante, porque Dios se ha comprometido con su pueblo. Dios se ha comprometido con su pueblo. Entonces, de eso se trata la vida cristiana, de un sacrificio. Y Pablo aquí, en este texto que nosotros leímos, nos llama la atención por razones obvias que él mismo viene mostrándonos en toda la carta a los romanos hasta este capítulo. Cuando él nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Él no nos está invitando a que asumamos someternos a sacrificios sin esperanza. A nosotros se nos han dado las herramientas, se nos ha equipado con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, para nosotros poder llevar a cabo una vida que agrade a Dios. ¿Qué es el sacrificio al que Él nos llama? Cuando Él habla aquí de nosotros presentar nuestro cuerpo en sacrificio, de eso se trata. Y fíjate que hay dos puntos que yo veo aquí, que son la razón de ese llamado. No solamente las misericordias de Dios que hemos recibido y que Él narra en los capítulos anteriores de Romanos, sino también por causa de quien hemos recibido esas misericordias. No es el llamado a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no es solamente por las misericordias que hemos recibido, sino también por causa de la persona en quien hemos recibido esas misericordias. Si usted puede ver del capítulo 11, o sea, los tres versículos anteriores, nosotros podemos ver de qué persona Pablo nos está hablando. Podemos ver, por ejemplo, en el 11:33, dice el apóstol Pablo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios, del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo nos está describiendo un poco de la persona en quien hemos y por quien hemos recibido estas misericordias. Hay razones fuertes para el llamado a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Por esa razón él empieza con así que. Él está conectando lo que viene detallando en los versículos anteriores con lo que nos va a decir ahora. Por lo que hemos recibido en esta persona, que hemos recibido esto, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
¿Y de cuál es misericordia? Bueno, si usted empieza el libro de Romanos desde el capítulo 1, usted va a ver todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Pero yo le voy a detallar algunas. En el capítulo 1, versículo 7, nos dice que somos amados de Dios. Personas que aborrecían a Dios, sin posibilidad de amar a Dios, son ahora amados de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos, que sabemos que no es solo para los romanos, ayer fue para los romanos, hoy es para nosotros. El 5.1 dice, en el capítulo 5, versículo 1 dice que tenemos ahora paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados por una fe que nos fue dada como don para poder creer. Por nada de nuestras manos. En el 5.5 nos dice que su amor fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Personas perversas, perdidas, inmorales y enemigos de Dios, ahora hemos recibido su amor derramado por medio de su Espíritu que nos fue dado. Dice el 5.10 que nosotros éramos enemigos, y siendo enemigos, dice que si siendo enemigos fuimos salvos por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? Fuimos reconciliados, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? No por lo que usted y yo hayamos hecho o hagamos. En el 8.1 dice que somos libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el 8.2 dice que fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. Personas bajo el yugo del pecado, viviendo en sujeción al pecado, sirviendo a Satanás por el temor a la muerte, hemos sido no solamente librados del yugo del pecado, sino también de la muerte. En el 8.29 dice que nosotros alcanzaremos la imagen perfecta de su Hijo. ¿Usted se imagina qué privilegio tan grande es? Que nosotros, que conocemos de qué somos hechos, vamos a llegar por la obra de Dios y por su promesa a alcanzar la imagen de su Hijo, la imagen perfecta de Cristo. En el 11:11 vemos cómo Dios orquestó nuestra salvación, que no fue una obra de nuestras manos. O sea que son tantas, yo mencioné algunas, pero son tantas las misericordias que se nos muestran que hemos recibido en Cristo, que hay razones suficientes de parte de Dios en la persona de Pablo para llamarnos, para hacernos este llamado de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ciertamente, nosotros hemos sido enriquecidos. Nosotros hemos sido llenos. Estamos completos en Cristo, dice las Escrituras. O sea que hay suficientes razones, así como hay suficientes razones para llamarnos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, así mismo se nos ha equipado con la capacidad suficiente para hacer eso, porque aún esa obra que vamos a hacer no es en nuestra fuerza, no es por nosotros mismos, sino que es una obra de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Cómo podemos llegar a esto? En el antiguo pacto, Dios aceptaba los sacrificios de los animales muertos para cubrir los pecados de aquellos que ofrecían esos sacrificios, hasta que viniera
aquel que ofrecería el sacrificio perfecto, vivo. Jesucristo sería el último sacrificio, como lo fue. Mientras Él llegaba, Dios aceptaba los sacrificios de animales muertos para cubrir. No era que Dios los perdonaba en sí, sino los cubría. Esos pecados estaban ahí, por eso cada año había que ofrecer sacrificio y por cada pecado había que ofrecer sacrificio. Porque no había llegado aquel que sería ofrecido como el sacrificio vivo que agradaría a Dios de manera perfecta y completa, que ya no demandaría más sacrificio por el pecado. O sea que el sacrificio que se nos está llamando aquí a presentar no es por el pecado. No se trata de eso, es una vida sacrificial. Ahora bien, Cristo no solo ofreció un sacrificio vivo físicamente. El sacrificio de Cristo también fue vivo porque fue alguien que no tenía pecado. Él era sin pecado, era perfecto. Fue un sacrificio perfecto. Y fue para Dios por el favor nuestro. Porque Dios era quien nos demandaba a nosotros una vida perfecta que no podíamos cumplir. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por esa razón, hermano, cuando Abraham fue a ofrecer el sacrificio, fue a ofrecer a Isaac el sacrificio, aunque lo hizo con un corazón, con una devoción, con una entrega, un corazón para el Señor, de todo corazón, Dios no recibió ese sacrificio, no aceptó ese sacrificio, no permitió que lo ejecutara. ¿Sabe por qué? Porque ese sacrificio no iba a salvar a un solo ser humano. El sacrificio de Isaac no iba a salvar a un solo ser humano. ¿Para qué no iba a recibir el sacrificio? Dios estaba probando el corazón de Abraham. Quería que Abraham conociera la obra que él estaba haciendo. Porque no era para Dios saber que Abraham era íntegro. Es para que se descubriera, se evidenciara la obra que Dios había hecho en el corazón de Abraham. Porque cuando nosotros actuamos en fidelidad, de tal manera que agradamos a Dios, en amor, de tal manera que agradamos a Dios, hermano, eso no es para Dios conocerlo. No es para Dios conocerlo. Eso es el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas que sale a la luz. Y no solo la pueda ver aquel, yo mismo soy convencido de la obra que Dios ha hecho en mi vida, de cómo yo puedo ahora entregarme en esto de tal manera. Eso es el fruto de la obra. Eso no es mío. Es el fruto de la obra que ya Dios hizo y sale a la luz. Pero en realidad Dios no buscaba que Abraham llegara al sacrificio físico con Isaac, porque eso no iba a salvar a nadie. Ahora, Cristo nos ha vivificado a nosotros. Cristo nos ha vivificado. Nosotros, ahora Dios en Cristo nos ha vivificado para que nosotros podamos ofrecer a Dios sacrificios vivos, que sean agradables, santos. Él nos ha vivificado y nos capacita para poder ofrecer esos sacrificios de Dios. Mire, Dios no nos va a pedir nada que nosotros no podamos darle. Pero ¿usted sabe por qué? Porque ya Él nos lo ha dado primero. Lo que Dios va a recibir de nosotros no es nada nuestro. Por nuestra propia naturaleza, no, eso no es verdad. Eso es el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. Y Él lo puede reclamar, Él lo puede demandar, porque Él nos ha equipado para eso, nos los ha dado. Dice ahí, leamos su texto, que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Él puede demandarnos que le amemos, que amemos a Dios.
de todo corazón, porque fue su amor que fue derramado en nuestro corazón, por medio de su Espíritu. Él puede demandarnos eso. Dios es un Dios muy sabio. Dios es un Dios perfecto. Por eso dice que toda nuestra justicia delante de Él es como trapo de inmundicia. Todo lo que de nosotros sale delante de Dios es trapo de inmundicia. Ahora, todo lo que de nosotros sale, que Él puso, que Él lo obró delante de Dios, es ofrenda agradable y santificada perfecta. Esa es la realidad. Entonces, Él nos vivifica a nosotros en Cristo para que nosotros entonces podamos ofrecerle a Él un sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora vamos a verlo un poquito más claro. Si puede acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del 4 y 5. Leemos. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí podemos ver un poco más detallado cómo nosotros podemos ofrecer ese sacrificio vivo, santo, agradable. Podemos ver cómo Dios nos lleva, nos capacita, nos entrena, nos equipa para nosotros poder hacer esta obra. Vuestro culto racional, dice el texto que leíamos allá, que es nuestro culto racional en la razón. Pero fíjense que dice aquí, ¿cómo empieza este texto? Acercándoos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros empezamos a acercarnos a Él. Este sacrificio santo, nosotros ya hemos sido vivificados en Cristo. Pero ese sacrificio vivo también se nos demanda que sea santo para que sea agradable. ¿Cómo nosotros podemos ofrecer, llegar a ofrecer este sacrificio santo? Acercándonos a Él. Porque Él es la piedra viva. Él es la piedra viva. Nosotros como piedras vivas, fíjense bien, no es que somos piedras vivas. La piedra viva es Él. Pero nosotros ahora como piedra viva, nosotros nos acercamos a Él. Pero me encanta que dice el texto, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es preciosa. Una de las características que dejan ver cuando nosotros nos estamos acercando a Cristo es cuando está aconteciendo en nuestra vida lo que a Él le aconteció. Piedra, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Cómo es nuestra vida delante de los hombres? ¿Cómo es nuestra vida delante de los hombres? ¿Cómo nos pueden ellos valorar? ¿Cómo nos pueden pesar? En la misma balanza que ellos se pesan. ¿Se pueden sentir cómodos ellos al lado tuyo? ¿O tú te sientes cómodo al lado de Él? ¿Tú sientes que de alguna manera, aunque no vivamos en un país todavía hostil al Evangelio, pero tú sientes que hay rechazo, que hay realmente una enemistad entre tu vida y la vida del mundo? Yo percibo eso. No estamos hablando de enemistad, de que yo no puedo socializar, de que no podemos hablar. No, es en cuanto a nuestros valores, a nuestra forma de vivir, las cosas que hacemos, cómo vivimos, lo que buscamos.
Yo siento que así como a Cristo es desechado ciertamente por los hombres, esa forma de vivir que yo tengo ahora es desechada por los hombres. Porque esa es una característica de que me estoy acercando a Él. Esa es una característica. Debemos cuidarnos de cuando todos los hombres nos acepten. Seamos considerados como buenos dentro de todos los hombres y aplaudan lo que nosotros hacemos. Porque el Evangelio realmente es totalmente contradictorio y radical a ese mundo. Entonces, a medida que nos acercamos a Él, mire, el mundo y sus valores nunca van a ir a la par con Cristo. Van en sentido contrario. Por tal razón, si nosotros nos estamos acercando a Cristo, tiene que haber un distanciamiento de ese mundo. Entonces nosotros tenemos aquí una evidencia que se manifiesta en nuestro diario vivir. Él es piedra viva, preciosa, escogida. Ahora, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ser edificados? ¿Cómo vamos a ser edificados? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Ese es el material, hermano, de la obra. El material de la obra es la palabra de Dios. Las herramientas de la obra es la lectura, la meditación y la puesta en desarrollo, en práctica de la palabra de Dios. Esas son las herramientas con que las aplicamos, con que se evidencia el crecimiento. No podemos ser edificados si no hacemos uso tanto de las herramientas como del material. Porque eso es un material exclusivo y son herramientas exclusivas. Así como dijo el Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para ejecución de fortaleza. No son armas diseñadas por el hombre, ni materiales traídos del hombre, ni de nada de esta tierra. Es algo que procede de Él mismo, es revelado de Él mismo. Entonces, para nosotros ser edificados como esa casa espiritual y sacerdocio santo, necesitamos nosotros trabajar con la palabra de Dios. Porque es la forma en que nos acercamos a Él. ¿Cómo podemos acercarnos a Cristo si nosotros no usamos las Escrituras? Esto no se trata de ruido, de muchísimas cosas, y que Dios me dijo, que aquí, que allá. Dios nos dice todos los días por este libro. Nos habla todos los días. Para que nosotros seamos edificados. Él nos ha capacitado, nos ha dado las herramientas, nos ha dado los materiales. O sea que no tenemos nosotros excusa para no crecer. Un servicio sacerdotal y espiritual es una vida de adoración a Dios. A veces nosotros confundimos lo que es la adoración. Pero ciertamente, muchas veces está muy lejos la adoración de lo que nosotros entendemos que es adoración. Alguien escribió algo por Facebook, yo más o menos lo anoté, y dice más o menos así: la adoración no es lo que cantamos, sino la vida que vivimos. Es por eso que si nosotros hemos vivido allá afuera un día fuera de la comunión con Dios, en pecado o alejado de su comunión, sin meditar en Él, sin meditar en su palabra, cuando venimos aquí a unirnos a la congregación para darle una oración verbal, debemos arrepentirnos y pedir perdón. Porque no hemos adorado allá afuera con nuestra vida. ¿Qué es lo que le traemos? Los cojos, los ciegos, los mancos, los despreciables. El Señor censura eso.
El Señor censura eso. Y gracias a Dios de su misericordia, Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos deja ver esas cosas. Para que no nos presentemos delante de Dios como sacrificios muertos, sino que nos presentemos como sacrificios vivos. Entonces dice aquí que ese sacrificio espiritual y sacerdocio santo, o sea, que seamos edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un creyente con su razón bien informada de las misericordias de Dios, que de Dios ha recibido en Cristo, procura servir a Dios con agradecimiento. Cuando usted en su razonamiento, usted medita, usted piensa, usted analiza todo lo que en Cristo ha recibido, usted procura servirle a Dios con gratitud, con agradecimiento. Ese sacrificio debemos procurar que sea aceptable por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él es el medio. Dios no recibe nada que no sea por su Hijo. Y no juzga nada que le ofrezcamos, sino por las perfecciones de su Hijo. Nosotros ahí vemos la maravilla de Dios. Ahí vemos la relevancia de la obra de Cristo. Una de las razones, dentro de tantas, por la que Dios no acepta un sacrificio, una ofrenda, que no sea por medio de su Hijo, por medio de la ofrenda de Cristo, es porque Él es el santo y el perfecto. Y Él es el que limpia, Él es el que purifica todo lo que a Dios se le ofrece por medio de Él. Por eso la salvación no puede ser por obra, a menos que por la obra de Cristo. Por eso nuestras ofrendas, si no son por medio de Cristo, son trapos de inmundicia. No importa lo bien que se vean. Porque es que Cristo Cristo es como el agente purificador, limpiador, que todo lo que el Padre, que es santo, 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 va a recibir, tiene que pasar por ahí. Tiene que ser filtrado. Él es el perfecto. Él nos ve a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Por eso nosotros somos, dice la palabra en el libro de Lucas, que podemos entrar al trono de la gracia y vamos a recibir socorro, ayuda en el socorro oportuno. Podemos entrar con plena confianza, dice. Acerquémonos pues con plena certidumbre de vuestra fe. Podemos venir con plena confianza en la obra de Cristo, no en la mía. Es por eso que nosotros nos podemos acercarnos a Dios con tanta libertad, porque aquellos que han sido purificados en Cristo pasan por ese filtro cada día. Por el poder del Espíritu Santo en la persona de Cristo. Es Él. Entonces, nosotros ciertamente no tenemos razón para no ofrecerle a Dios un sacrificio que no sea agradable, que no sea santo, que no sea perfecto. Ahora, Él nos dice también, el texto, que es nuestro culto racional. Y decíamos ahorita que nuestra razón debe estar informada con la palabra de Dios. Debe estar informada con la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos meditar en la palabra de Dios, nuestra razón se informa y luego el siguiente paso es llevarla a la aplicación.
porque en la aplicación es que la palabra de Dios atrapa el corazón del hombre. En la aplicación de la palabra de Dios es que nuestro corazón es ganado por la palabra de Dios, es moldeado por la palabra de Dios. Porque nuestro corazón, como dicen los teólogos, es el asiento de las emociones y de los pensamientos. Ahí se genera todo. Y obviamente que nos enseña claramente que no habla del órgano físico, que bombea sangre, no como órgano físico. Pero nos habla del asiento de las emociones y de los pensamientos, donde todo se genera. Entonces, cuando ese órgano, cuando ese corazón es ganado, es moldeado, es domado por la palabra de Dios, nosotros estamos capacitados para ofrecer a Dios sacrificios agradables. Nuestra mente va a ser transformada, como dice el siguiente texto. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un llamado a no conformarnos a este siglo, a este mundo. Nosotros hemos sido engendrados de nuevo, nacimos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos en nuestro interior regenerados, somos nueva criatura en Cristo. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que lo que se evidencie en nuestras vidas, en el diario vivir, aún con nuestros órganos físicos, sea congruente con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque de lo contrario, estaríamos conformándonos a este mundo, estaríamos evidenciando lo que realmente no somos. Ya somos nueva criatura en Cristo. Es un llamado. Nadie puede dejar de conformarse a este mundo si no ha sido sacado de ese mundo. Porque ¿cómo puede dejar de conformarse? Pertenece al mundo. Dios nos saca del mundo a través de una nueva naturaleza, una regeneración. El llamado es ahora a no conformarnos a ese mundo, porque no somos del mundo. Los creyentes hemos sido sacados de una cosmovisión mundana a una cosmovisión bíblica. Hemos sido sacados de una vida mundana por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo a una vida en el Espíritu, a una vida en Cristo. Nuestra forma de vivir la vida debe ser congruente, decíamos, o sea, que concuerde con la obra realizada en nuestro interior por el Espíritu Santo. Eso es lo que debe evidenciarse, la obra que el Señor hizo en nuestro interior, la regeneración por el Espíritu Santo. Conformarnos a este siglo sería vivir nuestra vida guiados por los patrones mundanos y no bíblicos. Eso sería conformarnos a este siglo. Sería como alguien que es hipócrita, que se presenta siendo lo que realmente no es. Y eso nos trae sufrimiento, nos trae dolor, porque ciertamente si somos creyentes nacidos nuevos, a Dios le pertenecemos. Cuando empezamos a coquetear con el mundo, eso es lo que va a traer es sufrimiento y dolor, porque ya no pertenecemos ahí. Dios tendrá que usar la vara de la disciplina para tratar con nuestras vidas, para regresarnos a la comunión con Él. No va a haber disfrute allá afuera. En eso es una de las cosas que el pastor nos ha enfatizado en varias ocasiones. O sea, no es posible que un creyente verdadero que haya experimentado la benignidad del Señor, haya gustado su benignidad,
esté allá afuera en placeres y en gustos y en deleites libremente. No es posible. Si lo vemos así, ya usted sabe que por aquí no pasamos. Puede ser alguien que estuvo en la iglesia, alguien que nació en la iglesia, como dicen, que nació en el Evangelio, pero no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios lo que va a hacer es que te va a poner la cosa difícil allá afuera, porque Él quiere traerte. Recordemos el ejemplo del hijo pródigo. Cuando él quiso placeres, llegó un momento en que dijo, bueno, las cosas se están poniendo difíciles aquí afuera, déjame volver. Dios va a encargarse de traerte nueva vez, porque el propósito es que nosotros no nos conformemos a ese mundo. Debemos ser transformados y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si ya hemos sido transformados en nuestro interior por la regeneración en el Espíritu, cuando dice ahí transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no es la transformación interior que ya fue realizada, ya esa fue realizada. Esta transformación implica un cambio en nuestro interior, en nuestro exterior, en la forma de vivir, aún en nuestra apariencia física. Debe mostrarse ese cambio. Es que se evidencie que yo no encajo con el mundo, en mi forma de vivir, en lo que yo hago, aún en mis pensamientos. Donde tengo una lucha en la mente, en el campo de batalla, como dice el pastor Miguel, en el campo de batalla en la mente, ahí donde yo tengo la lucha fuerte, ahí mis pensamientos tienen que ser ganados, dominados por la palabra de Dios, por lo que tiene que ver con el Evangelio, por lo que tiene que ver con el reino. No es que no va a venir pensamientos malos, porque todavía estamos en un cuerpo caído. Pero la batalla va siendo ganada por el hombre interior, por el hombre redimido, por la mente renovada, por la mente transformada. Esas son una de las cosas que nos da evidencia de que seguimos en el camino. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es una metamorfosis, dice. Renovación. ¿Cómo nosotros podemos renovar nuestro entendimiento? Porque dice que esa transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí volvemos a la palabra de Dios. Y el estudio y meditación de la palabra de Dios nos lleva a la práctica, lo que trae como resultado una mente renovada. Mientras nosotros más usamos esto, y más meditamos en esto, y más aplicamos nuestra vida a esto en todas las decisiones que tomemos, nosotros vamos siendo más renovados, más transformados en nuestra mente, en nuestro corazón. Y obviamente que esta naturaleza caída no tiene el suficiente poder para opacar la obra del Espíritu interior. Se va a evidenciar, se va a notar allá afuera, se va a notar en el diario vivir. De alguna manera, la obra del Señor no se detiene, vamos siendo ganados. Es por eso que Pablo nos llama y nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es fácil. Si yo vivo frente a la palabra de Dios, me vivo midiendo ahí con esa plomada, me va a dar cuenta, el Espíritu Santo me va a decir, mira, ahí está el torcido. Cada vez que me pongo esa plomada, ahí está desanivelado. Ahí te falta un poco. O sea que vamos a darnos cuenta. Y tenemos las herramientas para proceder en esa dirección. Dice el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. En el 19:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros no nos ocupamos en guardar los dichos del Señor en nuestro corazón, con facilidad vamos a pecar contra Dios. No se puede evitar el pecado si no es con esta medicina, la palabra de Dios y la comunión con Él. Si no le damos valor a esto, nosotros no vamos a tener fuerza para la batalla, porque este es el alimento. Hay que guardarlo para no pecar contra Dios. Definitivamente. El 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En el Salmo 119 está, ¿verdad? Versículo 97. Todo el día es ella mi meditación. Y obviamente que el salmista no era un vago. O no era un vago, pero tampoco estaba todos los días leyendo la Biblia, el día entero leyendo la Biblia. Ahora, lo que él leía era parte de su diario vivir. Él meditaba en lo que él leía. Él meditaba en la palabra de Dios. Eso es parte de lo que es una mente renovada. Una mente que va de día en día, renovándose, meditando en la palabra de Dios, filtrando nuestras vidas, mis acciones en la palabra de Dios. No es que yo no peco, porque no somos santos ya perfectos. Pero el hecho de que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que el pecado vive en nosotros, que peleamos esta batalla, es porque estamos vivos, estamos peleando y estamos viendo nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y eso nos lleva cada día a pecar menos. Nosotros nunca dejaremos de pecar de este lado, pero si queremos pecar menos, tenemos que hacer más uso de la palabra de Dios. Tenemos que ajustar nuestra vida al molde de la palabra de Dios, batallar en el día a día, pensamiento a pensamiento, acción contra acción. Tenemos que batallar en eso. Porque de lo contrario, no habrá crecimiento y no habrá un sacrificio vivo. Porque el sacrificio vivo es donde Cristo vive en mí cada día y yo cada día muero más. El hombre natural está llamado a morir cada día un poco más. Eso es lo que Pablo dice, aunque lo dice también en términos físicos. Él dice que aunque este tabernáculo se vaya deshaciendo, el interior se renueva. Aquí lo dice en un término espiritual y físico, se va deshaciendo físicamente, el hombre espiritual se va fortaleciendo, pero así mismo el cuerpo de pecado va siendo destruido, va siendo consumido, va siendo secado a medida que el agua de vida del Espíritu fluye en nuestras vidas. La fuente empieza a brota cada día más. Y si brota cada día más, es porque entonces el hombre del cuerpo del pecado va siendo disecado, va siendo consumido. El hombre natural va siendo subyugado, va siendo gobernado. Esa es nuestra batalla. Ahí es que ganamos nosotros o perdemos en el día a día. Entonces necesitamos nosotros hacer uso de la palabra de Dios para poder nosotros llevar nuestro cuerpo a la obediencia, como dice las Escrituras, que debemos nosotros llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esos argumentos que vamos a derribar, que se levantan contra el conocimiento de Dios, no solamente son los argumentos de aquellos allá, son los argumentos de mi mente, de mi carne, que no se sujeta a la ley de Dios y que siempre está en rebeldía. Argumento y argumento. Dios dice esto y argumenta algo. Hay que hacer esto y ella argumenta otra cosa a lo contrario. Porque es en contra de la palabra, no se sujeta. Entonces, por mí, yo debo empezar. Para ofrecer el sacrificio vivo,
es por mí que tengo que empezar. El llamado es a mí. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un llamado independiente. Aunque como iglesia local debemos encajar en eso, pero el llamado de manera particular. Os ruego, hermanos, que presentéis, por la misericordia que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Eso no tiene discusión. Porque dice la Escritura que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay ni sombra de variación. Así como Él es perfecto, Él es bueno. Esa voluntad para nosotros es agradable, es buena y es perfecta. Pero nosotros no podemos comprobar esa buena voluntad agradable y perfecta, como dice, para que la comprobemos. No podemos comprobarla si no es con un entendimiento renovado por la palabra de Dios. No podemos comprobarla. Es por eso que a nosotros tantas cosas nos resultan tan difíciles de aceptar, de asumir, de creer. Tantas cosas nos sorprenden que no deberían sorprendernos. ¿Por qué? Porque no tenemos un entendimiento renovado por la palabra de Dios. No lo tenemos. Entonces, cuando vienen situaciones o vemos el mundo yendo a pedazos, hay creyentes que le preguntan a uno, ¿y qué es lo que está pasando? Y yo le digo a veces, hermano, ¿de dónde usted está viendo? A la luz de que usted está viendo. Usted no está viendo las Escrituras. Usted no está viendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted se sorprende? O a veces me puedo ir más allá. Usted no ha escudriñado su propio corazón. Sí, porque es el producto, lo que vemos es el producto del corazón caído. Todo lo mal que vemos aquí en esta tierra, en este mundo caído, es el producto del corazón caído. Entonces, a veces hay tantas cosas que nos sorprenden allá afuera que pasan, porque no hemos descubierto. No hemos escudriñado a la luz de la palabra de Dios nuestro propio corazón. Cuando leemos el texto que dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, eso le pasamos por arriba, lo leemos de manera superficial y a veces escudriñamos el corazón de otro. Pero si yo escudriño el mío, a la luz de sus acciones, como nos revela la palabra de Dios, miren, no me va a sorprender nada de lo que pasa por ahí. Al contrario, voy a darle gracias a Dios de que yo no esté envuelto en esas cosas, porque por su gracia he sido librado, no porque mi corazón sea diferente. No porque sea diferente. Entonces necesitamos nosotros ser renovados en nuestro entendimiento para nosotros poder aceptar, entender que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Porque eso no cambia, eso es real, eso es así. El que en ocasiones no la experimentemos como buena, como agradable y como perfecta, no significa que no sea así, es por causa nuestra. Es porque no hemos llegado a ese entendimiento todavía. Ahora, amados hermanos, para eso no hay fuerza. Para eso no hay suficiente más que Cristo. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Por eso es que la alabanza, la gloria y la honra deben ser para Él. Porque nosotros aún lo que podemos lograr, lo logramos porque Él nos lleva a eso. Él nos lleva a eso. Cuando podemos ofrecer una ofrenda, cuando podemos vivir como sacrificio perfecto, agradable a Dios, es por su poder, hermano. Cuando hombres como Juan Mus, que murió quemado en una hoguera, como Policarpo, como Esteban, entre muchos cientos más, tuvieron el poder para ofrecer sus vidas y morir por Cristo, no creamos que fue por fuerza humana. No, Dios se comprometió consigo mismo
Es el beneficio nuestro, el compromiso. Pero Él se comprometió consigo mismo, por eso no falla. Él lo sostiene en victoria. Por eso el ejemplo del hermano, ya vamos a terminar, el hermano que dice el hermano, no lo recuerdo bien, hermano, pero yo sé que usted dice que él estaba preso y lo iban a crucificar por la fe, o lo iban a quemar, y en la noche, en la cárcel, como que probó con una vela, que más el dedo y salió huyendo, porque él creía que era en su fuerza. Pero ¿cómo murió? Glorificando a Dios. Dios le dejó ver que mujer en su fuerza no tenía la capacidad para eso. Y al otro día le mostró que era por su poder. Morir ahí en victoria, en quietud, eso lo va a hacer el Señor. Porque Él no deja a sus hijos en vergüenza, se comprometió a que su obra va a brillar y Él la va a llevar a brillar. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Que aún en nuestras imperfecciones nosotros sabemos que Él va a completar la obra. Esa es la confianza. Por eso procuramos asirnos de los materiales que nos ha dado, el equipo que nos ha dado. Porque es a través de eso que lo va a hacer. Él nos ha equipado y nos ha dado los medios de gracia, pero hay que usarlo. Aun cuando Él nos da la fuerza, nosotros somos responsables de actuar. Así como nosotros nos viene la voluntad para hacer una cosa que no agrada a Dios, también nos viene la voluntad para hacer lo que le agrada. Y en ambas cosas somos responsables. Entonces, debemos acudir al Señor con los medios que nos ha dado para nosotros poder vivir la vida que a Dios le agrada. Amén. Sabemos que no vamos a poder hacerlo de manera perfecta porque Cristo lo hizo por nosotros ya. Pero si ya Él lo hizo por nosotros, esto debe darnos un mayor impulso a nosotros para obrar de esa manera. No es para holgazanear. Debe ser ahora en gratitud a lo que ha hecho. Por eso dice la Escritura, creo que es en Hebreos, no sé si es 9:27, no recuerdo el texto, o 10:27, o 12:27, dice: recibiendo nosotros, o habiendo recibido nosotros, como usted quiera ponerlo, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Y le pone una añadidura ahí, porque Dios se puede consumir. Hermano, que Dios nos ayude, porque de verdad necesitamos de su gracia cada día. Y a medida que Dios, por su misma gracia, nos permite acercarnos un poquito más a Él, a través de situaciones, de pruebas, de circunstancias, que nos acercamos mucho más a Él, nos damos cuenta de no sé cuánto necesitamos depender más de Él. Esto es increíble. Entonces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted enfrenta una prueba y usted la pasa, usted sale de esa prueba. Si Dios fue el que lo sacó de esa prueba, al otro día usted se da cuenta cuánto entonces usted necesita depender de Dios. ¿Cuánto necesita? Entonces usted lo busca con urgencia, porque usted sabe que usted no puede vivir sin esa persona. Usted sabe cuánto lo necesita. Es increíble. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Si al misterio de Dios no hay forma de entenderlo a plenitud, a Dios no hay forma de descifrarlo. Ahora, una cosa sí podemos ver, que su voluntad, esa es buena, es agradable y es perfecta. Y lo vemos a medida que nos acercamos a Él. Así que, hermano, que Dios nos ayude, vamos a orar. Señor, gracias te damos. En esta noche te bendecimos.